Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Voy a presentar acerca del estudio de las tecnologías, en el cual desarrollamos, como se mostró anteriormente, en base a ciertos elementos internacionales del uso y de la valoración de las tecnologías y cómo estos nos dan una perspectiva general de los distintos elementos que se utilizan y también cómo podemos bajar o relacionar este uso de la tecnología del ámbito internacional en nuestra institución, en INACAP. Por lo tanto, el objetivo principal es caracterizar la valoración y uso de las tecnologías por parte de los docentes y los estudiantes. Y una de las interrogantes que aparece de manera inmediata es determinar si tanto docentes como estudiantes utilizan de igual forma esta tecnología. Y lo que ahí aparece, en algunos casos, es que coinciden, pero también hay ciertos puntos en los cuales son distintas la percepción y el uso de la tecnología de profesores y estudiantes. Específicamente en la parte cuantitativa desarrollamos un muestreo estadístico, un muestreo probabilístico de docentes y estudiantes en el cual se involucrara a todas las sedes de nuestra institución. Esto está validado en base a técnicas estadísticas con el fin de dar una representatividad nacional. Por tanto, los resultados que podemos obtener o que se pueden presentar acá tienen una validez nacional. En específico de cada sede, habría que hacer otro estudio en particular para que tenga una validez por sede. Es una representación general de la opinión y los resultados tanto de docentes como estudiantes. Esta muestra alcanzó valores de 358 docentes y 383 estudiantes, basado en criterios estadísticos, en una muestra representativa. Posteriormente, el plan de análisis tenía dos focos principales, uno inicial, que es descriptivo y también lo podríamos mencionar en un ámbito exploratorio. No se había estudiado anteriormente cuál era la percepción del uso de las tecnologías en general en toda nuestra institución, por lo tanto estábamos explorando e íbamos ahí a determinar cuáles son los resultados o los valores que ahí aparecían. Y posteriormente, una vez descrito esto, con ciertos elementos y gráficas principalmente y frecuencias, hacemos un análisis inferencial. Incluso avanzamos un poco más allá y hicimos un estudio que es innovador de uso de técnicas estadísticas multivariadas para poder clasificar a los profesores. Y nos pareció bastante interesante y potente el resultado que nos arrojó. Bueno, aquí hay una caracterización general de cuáles fueron las muestras de docentes y estudiantes, en la cual se involucran diferentes jornadas y vemos que un 60% de nuestros profesores trabaja en ambas jornadas, diurnas y vespertinas. Primero, la importancia. ¿Qué tan importante es el aparato tecnológico? Y aquí se produce una coincidencia. Desde una perspectiva inicial a esa pregunta que es básica o de caracterización, tanto docentes que están en azul como estudiantes lo consideran muy importante o extremadamente importante el uso o la incorporación de la tecnología en el ámbito pedagógico. Y es una coincidencia que nosotros posteriormente podemos utilizar como un recurso para poder hacer implementaciones de estas tecnologías. Bueno, acá, como había mencionado Rodrigo anteriormente, se produce ciertos elementos con respecto al smartphone, que ahí podríamos ver como una oportunidad de mejora o de poder buscar ciertas estrategias didácticas con cierto diseño didáctico para poder incluir esta tecnología que se valora mucho por parte de los estudiantes, pero como mencionaba Rodrigo, en algunos casos está prohibido su uso en clase. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad de desarrollo del uso de esta tecnología en particular. Yo quisiera agregar, ya que estamos en un ámbito más íntimo, estos números que probablemente en la pantalla del auditorio no se veían tan bien. En el caso del smartphone, los estudiantes declaran que el 40% declara que está prohibido el uso. Bueno, y lo vemos que en la puerta dice claramente, está prohibido el uso. No se puede fumar, no se puede botar basura y no se puede usar el celular. Sin embargo, lo más dramático es que si bien hay una alta valoración
del uso de las tecnologías y sobre todo el smartphone, junto con el computador, fíjense ustedes, requerido para el uso en clases. O sea, solamente el 6,9% de los docentes declara haber requerido el uso en clases y menos aún, el 2,1% de los estudiantes declara que les ha sido requerido el celular en clase. Es decir, son porcentajes ínfimos, sin embargo, la valoración que se hace de estos recursos es tremendamente alta. Lo mismo con el ambiente de aprendizaje, que también se puede usar a través del smartphone. O sea, el smartphone es el dispositivo de acceso, pero la plataforma funciona en esa plataforma también. Entonces, aquí tremendamente vemos que hay un contrasentido en las políticas de uso de las tecnologías y específicamente en cómo estamos posicionándonos frente a estos recursos. Por lo tanto, hay ahí un switch que tenemos que mover rápidamente porque estamos perdiendo la oportunidad de conectarnos con los estudiantes en el espacio virtual en donde ellos se están moviendo en este instante. Claro, y como decía el profesor de la UMCE, no significa que nos vayamos a invadir ese espacio, pero sí a conectarnos con ese espacio, ¿ah? y empezar a tener un poco las mismas sintonías, las mismas frecuencias. Bueno, esta lámina muestra dos elementos importantes que son del modelo de adopción. Cuando se logra la adopción del uso de las tecnologías, porque bien sabemos que las tecnologías por sí mismas no conllevan una didáctica, no conllevan per se una estructura pedagógica. Las tecnologías, como nuestro rol como docente es poder transformarlas para que funcionen pedagógicamente, de manera dirigida con el rol de docente. Y esto lo podemos hacer porque la valoración tanto de la utilidad como la facilidad es alta en docentes y estudiantes. No hay diferencia tan significativa como lo podemos ver en esta gráfica. La escala de valoración va de un 1 a un 7, es como poner una nota. Y la nota está rondando cerca de un 5,8, que sería una buena nota de la valoración de esta tecnología, tanto de su facilidad de uso como de la utilidad que nos pueda prestar específicamente la plataforma o el ambiente de aprendizaje. Estos datos están enfocados en el ambiente de aprendizaje INACAP. No hay mucha diferencia, se hicieron pruebas estadísticas y los docentes la valoran un poco más que los estudiantes, pero no hay una diferencia tan marcada. Entonces también es una buena oportunidad en el sentido de que hay un sustrato de valoración y de facilidad de uso. Sí, también quisiera agregar lo siguiente, aprovechando que estamos en esta instancia. Esto se hizo en función de comunicación efectiva. El estudio está centrado en la experiencia de comunicación efectiva del 2015. Y en ese minuto, la asignatura de comunicación efectiva del 2015 tenía un diseño didáctico que integraba el uso del ambiente de aprendizaje. Y por lo tanto, la asignatura se hacía con la integración del ambiente de aprendizaje. Y por lo tanto no había posibilidad que el profesor pudiera usar otra metodología, tenía que usar el ambiente de aprendizaje. Y por lo tanto, en ese contexto es que se ven estos valores de que encuentro fácil el uso del ambiente de aprendizaje, encuentro flexible, porque claro, estaba integrado, ¿no? No era una cosa optativa por parte del docente. Y como decía yo hace un momento, se rompe el mito de que el ambiente de aprendizaje es difícil, que los estudiantes no ingresan. Y de hecho, cada vez que yo he ido a las sedes y me dicen, es que no hay un curso de inducción para el estudiante, para el uso del ambiente de aprendizaje. No hay. Y yo me niego a hacerlo. Como encargado pedagógico, no lo voy a hacer. Me niego a hacerlo porque no tiene sentido gastar tiempo, dinero, recursos para hacer un curso de inducción que no vale la pena. Porque ¿qué vamos a enseñar en ese curso de inducción al ambiente de aprendizaje? Si lo que queremos realmente es que los estudiantes integren a su proceso el uso de las tecnologías. Y en ese sentido, comunicación efectiva estaba haciendo eso. Ese era el curso de inducción. Lo mismo que autogestión. Ese era el curso de inducción, porque el alumno tenía que hacer uso del ambiente de aprendizaje para cumplir con los propósitos de la asignatura. Estaba integrada. Y por lo tanto, la literatura lo dice, y es amplia en ese aspecto, cuando los diseños curriculares tienen integrada la tecnología, los procesos de adopción de esta son mucho más eficientes. Lo comprobamos una vez más.
Bueno, acá viene en esta lámina, aparecen dos gráficas que me gustaría ahondar un poco más, porque es una técnica estadística que se llama análisis de clústeres o conglomerados, grupos o tipología. Consiste en tomar cierto conjunto de variables y poder agrupar a elementos o personas. En este caso, esos elementos correspondían a los docentes. ¿Cómo se pueden agrupar los docentes en función de ciertas variables que son decidoras de su comportamiento con respecto a en qué nivel de uso o de adopción de las tecnologías estos están? Las variables son las siguientes. Veamos esta gráfica. No sé si se puede apreciar con tanta claridad, pero está la importancia de las tecnologías, la importancia del ambiente de aprendizaje, el interés en ciertos recursos académicos en general, el uso de la tecnología en clases, que era otra de las variables, y por último la propiedad de los aparatos tecnológicos. Entonces, los grupos de docentes están clasificados en docentes innovadores, es el que está en la cabeza, y es una proporción pequeña, es un 3% de docentes que se clasifica como innovador, por lo tanto la gráfica que está a la derecha es el que está más afuera, el que tiene una valoración más alta de todas estas variables o estos elementos. Luego hay un grupo de docentes que son los adoptadores tempranos, que equivale al 30% de los docentes. Y hay una mayoría, que es la mayoría temprana y tiene un 63% de los docentes. Y por último están esos docentes que son rezagados, los cuales no les gusta el uso de la tecnología, están acostumbrados a hacer las clases como las han realizado siempre y no tienen interés particular en adoptar el uso de las tecnologías. Entonces aquí se producen ciertos elementos bien interesantes. El innovador per se son pocos, y eso se cumple. Teóricamente Roger lo define de esta forma y este 3% son docentes de INACAP. Hay un 3% de docentes que son innovadores. Luego está el adoptador temprano. El adoptador temprano valora las tecnologías, pero no hace un uso tan inmediato. Tiene que pasar cierto proceso, a lo mejor cierto elemento o apoyo institucional para que él adopte esa tecnología. Pero donde aparece la mayor oportunidad es en esta mayoría temprana, porque es una proporción bastante alta, que es un 63% de los docentes, podríamos decir 2/3 de los docentes, ¿no? Este 63% de los docentes, esta mayoría temprana, por sí valora la tecnología, pero no la usa. Entonces ahí se produce esa dicotomía, dice, ok, los recursos tecnológicos sirven para la educación, son importantes, por eso aparecían en importante y muy importante porcentajes altos, porque ellos lo consideran de esa forma, pero al momento de preguntarles si lo usan, la respuesta es no. Por tanto, ahí se produce cierto elemento en el cual, si hay un 30% de docentes que son adoptadores tempranos en las sedes, ellos podrían ayudar a que estos docentes de la mayoría temprana hagan uso efectivo de la tecnología. Entonces se podría lograr ese trabajo colaborativo entre esas dos categorías de quienes son un poco más avanzados y de quienes lo consideran que es un buen elemento, pero hoy en día no lo están utilizando. Eso es lo interesante que apareció de este análisis multivariado, de que hay ciertos grupos de docentes y que los podemos potenciar, o que ustedes en sede pueden potenciar este uso de las tecnologías. Y esto tiene que ver particularmente con la parte más quali, ¿sí? Que está asociado al nivel de adopción y que hay distintos niveles de adopción y hoy en día van en un nivel de apropiación, que ya es como un nivel 4, y el uso que se les da a la tecnología es más allá de un repositorio, sino que se da un uso pedagógico e intencionado en esta. Sí, yo ahí quería mencionar que, bueno, como nosotros pusimos a prueba este modelo, ya nos dimos cuenta que en realidad el nivel de adopción, el nivel máximo, en realidad es un nivel que está presente en cada una de las fases intermedias. Yo creo incluso este modelo va a sufrir alguna modificación en el futuro, porque en realidad, como de acuerdo a la literatura también, diríamos que el nivel que nosotros estamos logrando con el uso de la mente de aprendizaje más es el nivel más bien de apropiación, porque cada una de ellas es también una adopción. Y por lo tanto yo creo que este modelo va a sufrir alguna modificación. Yo quería reforzar, y con esto ya creo que estamos para cumplir con los tiempos, estamos terminando,
Yo he tenido la suerte, y no sé si es la suerte, pero la obligación de ir a todas las sedes de INACAP. Y he dejado capacidades instaladas en todas las sedes. Capacidades instaladas en el uso del ambiente de aprendizaje, tanto en docentes como en directivos. Por lo tanto, hay en sedes innovadores tempranos, hay profesores en sede o hay directivos en sede que conocen las herramientas del ambiente de aprendizaje y por lo tanto ese 30% que aparece ahí está en la sede, existe. No es un número que queremos que exista, no, están ahí y por lo tanto hay que aprovechar a esos profesores que ya tienen un dominio, que han participado en distintas iniciativas y si fuese necesario realizar algún tipo de iniciativa de formación o de capacitación, están los canales de comunicación abiertos, están las instancias, si requieren que yo vaya a las sedes puedo ir nuevamente. Estamos nosotros incentivando una iniciativa de formación online sincrónica a través de lo que hemos llamado las Open Class, que probablemente ustedes van a empezar a conocer ya desde el segundo semestre de este año, y que son iniciativas a través de videoconferencias, que son más masivas que tener que ir a la sede, que implica un gasto y un despliegue de recursos que no es menor. Y por lo tanto vamos a tratar de hacer esto un poquito más tecnológico y hacer que nuestra Universidad Tecnológica de Chile sea efectivamente tecnológica y podamos usar las tecnologías para hacer este tipo de iniciativas de formación a distancia y sincrónicas, para que así podamos avanzar más rápidamente en esto. No sé si quieres agregar algo. No, muchas gracias por su atención. Muchas gracias y gracias. bueno.